Bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde siempre traemos las primicias más jugosas y los chismes más comentados. Hoy tenemos entre manos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, algo que ha sorprendido a muchos y que sin duda va a generar un gran debate. Prepárense porque vamos a desgranar una noticia que involucra a dos de los nombres más sonados y queridos del panorama turco, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, así como lo leyeron en el título, y es que parece que la relación entre estos dos ídolos ha tomado un giro inesperado, y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿Kerem Bürsin le pide a Hande Erçel que abandone la Casa Rosa? ¿Qué ha pasado para que lleguemos a este punto? Vamos a poner las cartas sobre la mesa y a analizar todos los detalles. Y antes de sumergirnos de lleno en esta historia, recuerden, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Dale ese clic al botón de suscribir y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles lo mejor. Ahora sí, vamos al grano. La Casa Rosa o Pembekonak en turco no es solo una mansión, es un símbolo. Es un lugar que ha sido testigo de momentos importantes en la vida y carrera de muchos actores turcos, y para Hande Erçel, ha representado un hogar, un refugio, y en muchas ocasiones, el escenario de su vida privada compartida con los medios y sus fans. Por eso, la sola idea de que Kerem Bürsin le pida que abandone este lugar tan emblemático resulta impactante. La noticia saltó a la luz hace poco a través de diversos portales de noticias y redes sociales, y desde entonces, la especulación ha sido desbordante. Se habla de desacuerdos, de decisiones importantes y, por supuesto, de un posible enfriamiento en la relación que durante tanto tiempo ha sido el foco de atención y admiración. Para entender la magnitud de esta situación, debemos recordar la trayectoria de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ambos saltaron a la fama mundial con su participación en la exitosa serie Sen Kalkapm, donde interpretaron a Serkan Bolat y Eda YLDZ, respectivamente. Su química en pantalla fue tan palpable que traspasó la ficción y conquistó los corazones de millones de fans alrededor del globo. Lo que comenzó como una relación profesional se convirtió, ante los ojos del público, en un romance real. Sus apariciones juntos, sus publicaciones en redes sociales y la manera en que se apoyaban mutuamente crearon una imagen de pareja perfecta, un cuento de hadas moderno. La Casa Rosa en este contexto, se convirtió en un escenario más de su idilio, un lugar que asociábamos con su felicidad y su vida en común. Entonces, ¿qué pudo haber llevado a Kerem a tomar una decisión tan drástica, si es que la noticia es cierta? Las fuentes, como siempre en estos casos, son un poco difusas y a menudo provienen de personas cercanas, o de filtraciones anónimas. Sin embargo, varios medios apuntan a un posible deseo de Kerem de consolidar su futuro y tomar decisiones que él considera importantes para su carrera y su vida personal, y que, aparentemente, no incluirían el espacio que Hande representa en ese momento a través de la Casa Rosa. Se rumorea que Kerem podría estar buscando un nuevo hogar, quizás uno más adaptado a sus planes a largo plazo, y que esta mudanza implicaría dejar atrás ciertas estructuras y acuerdos preexistentes, entre los cuales estaría la residencia en la Casa Rosa. Otra línea de especulación sugiere que podría haber diferencias en cuanto a cómo y dónde quieren vivir, o incluso un deseo por parte de Kerem de mayor independencia o de un espacio que no esté tan cargado de significados asociados a su relación pasada con Hande. Es crucial recordar que las relaciones, incluso las más mediáticas y aparentemente sólidas, atraviesan altibajos. Las presiones de la fama, las exigencias de las carreras profesionales y las dinámicas personales pueden crear tensiones difíciles de gestionar, especialmente cuando la vida entera de uno está bajo el escrutinio público. Por otro lado, también debemos considerar la posibilidad de que la noticia esté siendo exagerada o incluso malinterpretada. En el mundo del espectáculo, los rumores y las especulaciones son moneda corriente, y a menudo se magnifican para generar clics y mantener el interés. Podría ser que Kerem esté haciendo una mudanza por motivos puramente logísticos o profesionales, y que la Casa Rosa, al ser un lugar compartido o estrechamente ligado a Hande, se haya convertido en un punto de inflexión o un elemento de conversación, sin que necesariamente signifique una petición directa de abandono por parte de él. Sin embargo, y basándonos en la información que ha circulado, la narrativa principal apunta a que sí hubo una conversación, un planteamiento por parte de Kerem. Si esto es así, ¿cuál sería la reacción de Hande? Hande Erçel, conocida por su carácter fuerte y su independencia, no es alguien que se deje amilanar fácilmente. Ha demostrado en numerosas ocasiones su capacidad para gestionar su carrera y su vida privada con gracia y determinación.
Si Kerem le ha pedido que abandone la Casa Rosa, seguramente ella analizará la situación desde su propia perspectiva, considerando sus sentimientos, sus necesidades y sus propios planes. La Casa Rosa para Ande podría representar mucho más que un simple techo. Podría ser un espacio donde ha construido recuerdos, un lugar de comodidad y estabilidad, especialmente si ha sido un espacio que ha compartido o que tiene un significado emocional profundo para ella. La idea de tener que abandonarla por petición de Kerem podría ser un golpe emocional, y su respuesta seguramente dependerá de la naturaleza de la petición y de la situación actual de su relación. Hemos visto en el pasado cómo las parejas de celebridades enfrentan la presión de mantener una imagen pública perfecta, y cómo, en ocasiones, la realidad de su vida privada se distancia de lo que sus fans esperan. Si Kerem y Ande están pasando por un momento difícil, o si están tomando caminos separados, es natural que se necesiten tomar decisiones importantes, y la gestión de espacios compartidos o emblemáticos como la Casa Rosa sería una de ellas. Es importante también señalar el contexto en el que surgen estas noticias. A menudo cuando hay un interés público tan grande en una pareja, los medios buscan constantemente pistas de problemas o cambios en su relación. Una mudanza, un desacuerdo aparente o un comentario ambiguo pueden ser magnificados hasta convertirse en titulares sensacionalistas. Hasta ahora, no hemos tenido declaraciones directas y definitivas de Kerem Bürsin o Hande Erçel sobre este tema específico. Y esa falta de confirmación oficial es lo que alimenta aún más las especulaciones. Sin embargo, la persistencia de estos rumores en varios medios turcos sugiere que hay algo de verdad detrás de ellos, por pequeño que sea. Podríamos estar ante una situación donde Kerem, como mencionamos, está redefiniendo sus planes de vida y de carrera, y esto implica un cambio de residencia o de acuerdos. La Casa Rosa, al ser un lugar asociado a su vida con Ande, se vuelve relevante en este proceso. Quizás la petición no fue tanto un abandona esto porque no me gusta, sino más bien una conversación sobre la logística de sus vidas, sus espacios y sus futuros. ¿Y qué nos dice esto sobre su relación? Si la noticia es cierta, y Kerem ha hecho esta petición, podría interpretarse de varias maneras. Podría ser una señal de que las cosas entre ellos no van tan bien como antes, o que están en un proceso de redefinición de su relación. O alternativamente podría ser Kerem tomando una decisión pragmática, separando sus asuntos personales y sus planes de futuro, sin que necesariamente signifique un quiebre definitivo con Ande. Las relaciones son complejas y el amor, a veces, necesita espacio para respirar, y ese espacio puede implicar cambios en el entorno físico. Lo que sí es innegable es el impacto que esta noticia tiene en sus seguidores. Kerem y Hande han construido una base de fans muy leal y apasionada, que sigue cada uno de sus movimientos. Ver a sus ídolos en situaciones de conflicto, o incluso de aparente separación, puede ser doloroso para ellos. Por eso es crucial abordar estas noticias con cautela, esperando siempre confirmaciones oficiales y evitando caer en la tentación de juzgar. En resumen, y para recapitular los puntos clave que hemos analizado, la noticia de que Kerem Bürsin le ha pedido a Hande Erçel que abandone la Casa Rosa ha generado un gran revuelo en los medios y entre los fans. Se especula que esto podría estar relacionado con planes de mudanza de Kerem, desacuerdos en su relación o un deseo de mayor independencia. La Casa Rosa, un lugar simbólico en la vida de Hande, se convierte en el centro de esta historia. Hasta ahora, no hay declaraciones oficiales que confirmen o desmientan la noticia, lo que alimenta la especulación. Independientemente de la verdad, este tema ha puesto de manifiesto la intensidad del escrutinio público sobre la vida de estas dos estrellas y la profunda conexión que sus fans tienen con su relación. ¿Y a ustedes, qué les parece esta noticia? ¿Creen que es un indicio de problemas serios entre Kerem y Hande? ¿O simplemente una decisión logística sin mayor trascendencia? Nos encantaría saber su opinión. Déjenos sus comentarios aquí abajo, queremos leer sus reflexiones y debatir juntos sobre este intrigante tema. Su participación es fundamental para enriquecer nuestro contenido. Y si han disfrutado de este vídeo y quieren estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Su apoyo nos impulsa a seguir trayéndoles las noticias más frescas y los análisis más profundos. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas. Hasta pronto.